titulado en esta mañana Verdadero soldado o verdaderos soldados. Vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿cuántos soldados hay aquí? Amén, muy bien. Abra su Biblia en Primera de Samuel. Ustedes saben que cuando el Señor nos llama no a unas vacaciones cristianas, ¿o sí? Porque hoy hablábamos a la mañana que tenemos que aprender a predicar y a evangelizar, porque por lo general decimos, vení a Cristo, que Cristo te soluciona todos los problemas. Vení a Cristo que si no tenés trabajo, Él te va a dar porque el Señor es el dueño del oro y la plata, así que te va a llenar y vas a pasar a ser el tío rico. ¿Se acuerdan del tío rico? Tampoco. Pero, Señor. Bueno, lo dejamos ahí. Pero la palabra de Dios nos dice que no estamos en unas vacaciones cristianas. La vida no nos va a ser fácil. Dice el apóstol Pablo que estamos en una lucha, o sea, estamos en una guerra, y que esta guerra la vamos a tener que vivir, la vamos a tener que transitar, o sea que es una lucha. Ahora, también dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha contra huestes espirituales de maldad, con fortalezas que se levantan en contra de nosotros. O sea que el enemigo es un enemigo que se arma, que se prepara, que él entiende lo que es una guerra, entiende los niveles de liderazgo que hay y se respetan entre sí. Ahora, cuando usted le dice que sí a Cristo, ¿sabe lo que está haciendo? Diciéndole que no a Satanás. Y Satanás es un enemigo que no suelta a sus amigos fácilmente. Ustedes y yo antes éramos amigos de Satanás, éramos hijos de Satanás. Y hoy hemos pasado a ser hijos de Dios, o sea que eso nos dice que somos enemigos de Satanás, o él sería un enemigo nuestro, que no es que él va a dejar la cosa muy fácil. Él es un enemigo que sigue y que sigue y que sigue permanentemente. Así que vamos a ver la historia de un joven que nos va a ayudar bastante a poder ver en la situación en la que podemos estar y cómo es ser un verdadero soldado de Cristo. Amén. Abrí tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Primera de Samuel, capítulo 13, del 1 al 7, dice así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel. ¿Cuántos hombres? 3.000, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con su hijo Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Dice el versículo 3, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país. ¿Saben cómo era la trompeta? No, casi, estuve así, mire. Dice, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, aunque fue su hijo Jonatán. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros
30.000 tanques, 30.000 aviones de guerra, ahí. ¿Se imaginan 30.000 autos estacionados acá? No hay lugar, ¿no? Sería por todo Auschwitz. 6.000 hombres de a caballo, o sea, una caballería de 6.000 hombres venía. Y dice, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, miles y miles y miles de soldados atacando al pueblo de Israel. Dice, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Gaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba temblando. Todo el pueblo iba atrás de Saúl temblando. ¿Dónde estaban los soldados de Saúl? En cuevas, escondidos, y los que se animaban a estar ahí temblando. Ahora, todos somos líderes. Decile al que tenés al lado, vos sos un líder. Quieras o no, sos un líder. Sos un líder. Ahora, Jesús nos mandó a ser líderes. Vayan y hagan discípulos. Eso es liderar. Es una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Ahora, el problema no es si vos te considerás líder o no. El problema no es si vos creés que sos un líder o no. Acá el problema es qué clase de líder sos. ¿Qué clase de líder sos? ¿Qué clase de liderazgo estás ejerciendo? Y ahí viene el problema en esta mañana. El liderazgo de Saúl era un liderazgo mediocre en Israel. Mediocre es que se queda en mitad de camino, mitad de la montaña. Es mediocre, queda ahí. Fue un liderazgo de improvisación, porque cuando llegó el tiempo de la guerra, cuando ya Dios le dijo, bueno, vayan a pelear, ninguno tenía armas. Nadie tenía espadas. Los únicos dos que tenían espadas eran Saúl y Jonatán. Con lo cual, si llegaban a ir a la guerra así, caían como moscas. Así que el liderazgo de Saúl era un liderazgo de improvisación. Fue un liderazgo imprudente. Cuando Jonatán va a querer atacar la guarnición de los filisteos, Saúl, ¿qué hizo? Uy, una trompeta medio rara, y lo escucharon todos los filisteos. Con lo cual vinieron a atacar 30.000 carros, 3.000 hombres, no sé, miles de hombres, o sea, fue una locura lo que hizo Saúl. Fue un liderazgo cobarde y compulsivo por no esperar, después sigue la historia, por no esperar a que el profeta venga para hacer el holocausto, porque la gente tenía tanto miedo que Saúl lo hizo él. Y eso llevó a que sea un liderazgo que sea descartado espiritualmente por Dios. Dios le iba a sacar el respaldo espiritual a ese liderazgo por no seguir los mandamientos de Dios. Pero también podemos ver este liderazgo paralelo de Jonatán. Jonatán tenía un liderazgo donde evidentemente él no siguió con el ADN de su padre. Jonatán, aunque no tuvo este modelo de padre perfecto,
él no siguió con ese ADN, tenía un ADN diferente. Por eso él no se acobardó ante el enemigo, por eso Jonatán siempre iba al frente, no se quedaba estancado. Él decía, voy a atacar a los filisteos. Ahora, algo interesante que pasó es que cuando Jonatán ataca a la guarnición de los filisteos, él se manda, ¿y qué pasa? Bueno, vienen todos los filisteos en contra. Empieza ahí algo que podemos ver, 30.000 carros de guerra, 6.000 hombres de a caballo, el ejército como la arena. O sea que esa trompeta que toca Saúl fue un fracaso. Y él tuvo que retroceder, porque si bien Jonatán era un líder que iba al frente, no comía vidrio. Así que ante esa vergüenza, ante ese fracaso, él volvió. Pero lo maravilloso es que el soldado sigue siendo soldado aún en medio de los fracasos. El verdadero soldado, llévate esto en tu corazón, el verdadero soldado de Cristo sigue siendo soldado a pesar de los fracasos. A pesar de los fracasos. Podemos ver después en el capítulo 14 que cambia totalmente la historia. Es otra historia la que el capítulo 14 cuenta a la del capítulo 13. El capítulo 13 es un capítulo donde hay deshonra, donde hay miedo, donde hay muerte, están todos temblando, la gente se esconde en cuevas, ahí en lugares, se escapan, porque siempre va a haber gente que se esfuerza, pero se esfuerza para no hacer lo correcto. Siempre va a haber gente donde pone todos sus recursos, donde pone todas sus fuerzas, pero no para ir adelante, sino para retroceder, para quedarse en otro lugar. Las fuerzas que deberían usar para atacar al enemigo, para ir en el propósito que Dios mandó, son las mismas fuerzas que usan para ir para el otro lado, para huir de las cosas de Dios. Personas con habilidades, con talentos, dones bien definidos, pero cuando hay que ponerlos por obra, usan para dividir, usan para murmurar, son un lastre, son un peso que uno va cargando. ¿Por qué? Porque no lo ponen en las manos del Señor. Lo ponen para retroceder, para huir. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, todo ese conocimiento lo usó, ¿para qué? Para ir para el otro lado. Estaban corriendo en contra. En vez de apoyar a Jonatán, huyeron. Se fueron para el otro lado. Pero vamos al capítulo 14. Vamos a ver ahora en el capítulo 14 cómo nos muestra otra cosa. Después que el capítulo 13 nos muestra toda esta desgracia, el capítulo 14 dice así. Aconteció un día, o sea, ya pasó esa vergüenza, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, vení conmigo, pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, dice, y no lo hizo saber a su padre. A ver si este refrán lo conocen los jóvenes. ¿Nadie tropieza con la misma piedra? ¿No? Ese está bien. Así que yo quiero mencionar algunas características de lo que es ser un verdadero soldado de Cristo. Jonatán se mandó a atacar después de sufrir esa embestida que habíamos leído en el capítulo 13.
él retrocedió, fue un papelón, pero fíjense que no se queda con eso. No se quedó con ese orgullo, no se quedó con la soberbia de decir, bueno, pero yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. El que tocó la trompeta fue él. Él hizo malas cosas. Yo las hago bien. Él no se quedó con eso. En el capítulo 14, el que dice, vamos a volver, ven, pasemos. Así que decirle al que tenés al lado, vamos a volver. Vamos a seguir, decirle. Ahora decíselo con ganas. Vamos a seguir. Créetelo. El desánimo no me va a ganar, decile. No me va a ganar el desánimo. Tanto desanimado. Señor, envía fuego, Señor. Envía fuego, Señor. El enemigo no me va a derrotar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a volver. ¿Quiere pelea? Le vamos a dar pelea. Así estaba Jonatán. Así que al principio los valientes siguen conquistando, pero con experiencias aprendidas. Anotate eso. Los valientes o los verdaderos soldados siguen conquistando, pero con experiencias aprendidas. ¿Usted sabe lo que significa aprendido? Cuando te prendés de algo, cuando lo prendés en tu corazón, cuando lo prendés en tu mente. Eso es aprendido. Ahora, ¿cuál fue la experiencia de Jonatán? El ser prudente. Esta vuelta dijo, no lo voy a decir en voz alta, porque siempre hay alguno que toca la trompeta. Esta vez voy a ser prudente. Solo le voy a decir a mi gente de confianza, vamos a hacer esto. No hay que andar bocinando por ahí. Fue prudente Jonatán. La primera vez se mandó y no le fue bien. Ahora, el hecho de ayer que no te fue bien no puede quitar en vos el espíritu de ser perseverante. El hecho que ayer no te fue bien, que no te quite el espíritu de ser perseverante, de insistir en las cosas de Dios. No te quedes con esa derrota, no te quedes con ese fracaso. Seguí siendo perseverante. No puede quitar en mí el espíritu de guerrero que Dios me dio. No lo puede quitar en vos. Ese espíritu de soldado de Cristo tiene que seguir firme. No puede quitar en vos el dominio propio de tus actos, de volver a intentarlo. Que los fracasos no te derriben. Que los fracasos te fortalezcan. Jonatán dijo, la del capítulo 13 no salió bien, pero ¿sabes qué? Todavía no está escrito el capítulo 14. Vamos a escribirlo de otra manera. Vamos a reinventarnos. Vamos a ser prudentes y vamos a ver la cosa de otra manera. Y va a salir perfecto. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Se tiene que ver la gloria de Dios en lo que hacemos. ¿Amén? Muy bien. Todos hemos pasado por un capítulo 13. Todos hemos pasado por un fracaso. Todos hemos vivido alguna derrota vergonzosa, alguna derrota que no tenía que ver con nosotros. Pero todos hemos vivido un capítulo 13. Pero déjame decirte que viene un capítulo 14. Ese desbordar del tanque, Dios me decía, esto es algo profético.
Yo quiero derramar una lluvia de bendición en todos ustedes. Viene un capítulo 14 en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener la espada en la mano. Tenemos que estar atentos a nuestro enemigo, porque no estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. No estamos acá para pasarla lindo. Estamos en medio de una guerra. Lo creas o no, tenemos un enemigo que no se ve, que no es de carne y hueso, que está planificando, que está, dice la palabra, como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Quién devora los leones? Los leones devoran cuando huelen sangre, cuando huelen carne. ¿Hay carne en tu vida? ¿Cómo está la carnalidad? Porque el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Y que yo sepa, los leones no vuelan, están acá, ¿no? En la tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? Como águilas, ¿no? Estamos con Cristo en lugares altos. Entonces, ¿qué estamos haciendo si bajamos a esta tierra para hacer determinadas cosas? ¿Qué estamos pensando? Porque tenemos un enemigo que está planificando y viendo cómo devorarnos, cómo arruinarnos el día, cómo arruinarnos los planes, cómo arruinar nuestro matrimonio, cómo arruinar nuestro trabajo, cómo arruinar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo está planificando. ¿Le vamos a dar esa ventaja al diablo? ¿Estando dormidos? ¿Le vamos a dar esa ventaja al diablo estando en los placeres de este mundo? Jonathan no. Jonathan no. ¿Por qué? Porque Jonathan después de esa derrota no fue el mismo de antes. Él aprendió una lección. Él dijo, tengo que ser más vivo, tengo que estar más atento, tengo que planificarlo mejor. Por eso ya Jonathan no fue el mismo de antes. Hay personas que se quedan en el capítulo 13, que están corriendo, que van para atrás, se esconden en cuevas, enojados, y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque se quedaron en el capítulo 13. Pastor, es que me fue mal ahí, entonces ¿para qué volver a hacerlo? No, yo no lo hago. Pastor, usted sabe que desde que estoy sirviendo, mi marido está peor que antes. Así que no cuente conmigo en el servicio. Pastor, desde que estoy viniendo a la iglesia no tengo tiempo para nada ya. Tengo tiempo, así que no. No cuente conmigo, ya está. Se quedan en el capítulo 13. No quieren avanzar. Y ahí está el diablo devorando ahí las vidas. Pero hay personas que hablan así. Hay personas que no quieren seguir avanzando. Se olvidan cómo estaban antes. Se olvida cómo llegaron a Cristo. Y ahí es donde quieren volver al capítulo 13. Se estancan ahí. Así que el problema es que nosotros, cuando entendemos que nos ponemos de pie ahí en el medio de la batalla, tenemos que entender que el diablo se va a levantar en contra de nosotros. Sí, se va a levantar en contra de nosotros. Pero el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. El enemigo no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. Porque Jesucristo dijo, las
puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu vida, no prevalecerán en contra de mi vida, no prevalecerán en contra de la iglesia. Por eso el diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Si vos te quedás en el capítulo 13, no es porque el diablo tiene autoridad, es porque no querés seguir avanzando, es porque te confortás con esos problemas y te querés quedar ahí, no querés seguir avanzando. Me fue mal, tengo miedo ahora de seguir. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No va a ser cosa que ahora el diablo se levante en contra mía y esté peor que antes. Pero esa es una mentira de Satanás, porque el diablo no tiene autoridad. Jesucristo lo venció en aquella cruz y ya está derrotado. Ya está bajo los pies de cada uno de nosotros. El tema es nosotros qué hacemos con eso. ¿Cómo nos levantamos nosotros? ¿Con autoridad? ¿Con la autoridad de Cristo? ¿O con el pensamiento viejo de que el diablo es ese de rojos, de cuernos, con el tridente que viene y nos asusta y nosotros nos metemos abajo de la cueva? Que al primer problema ya nos vamos para atrás, huimos, retrocedemos. La poquita fuerza que tenemos hace que vayamos para atrás. ¿Cómo nos plantamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en ese ejército de Cristo? Cuando vos entrás al campo de batalla, seguro que vas a tener algunas derrotas, pero te vas a levantar con las experiencias aprendidas. Te vas a levantar. Vas a levantarte, pero ahora te vas a levantar de una manera diferente. Algo aprendiste en esa caída y eso te tiene que servir para no volver a caer, por lo menos no volver a caer de esa misma manera. Podemos caer una y otra vez, pero el Señor está ahí levantándonos, fortaleciéndonos y animándonos a que aprendamos de esas experiencias. Eso es lo que a nosotros nos va a fortalecer para seguir adelante. Y yo te pregunto, ¿qué experiencias aprendiste? ¿Qué experiencias aprendiste este último año? ¿Qué experiencias aprendiste en este último mes, en esta semana? Yo esta semana aprendí muchas experiencias, muchas. Y el cambio de la palabra tiene que ver con eso, el no quedarme ahí, el no quedarme en esa caída, en levantarme y seguir avanzando. ¿Qué sería más fácil para cada uno de nosotros? Yo les digo la verdad, para mí es mucho más fácil volver a la vieja vida. Para mí es mucho más fácil. Pero la vieja vida a mí me llevaba al infierno, la vieja vida a mí me llevaba a la muerte, la vieja vida a mí no me daba gozo. Ahora estando con Cristo yo tengo gozo. ¿Es fácil? No. No. ¿Sigue habiendo derrotas? Claro que sí. Pero ahí estoy. Ahí está cada uno de ustedes, levantándose y aprendiendo para seguir adelante. Lo segundo que puedo ver de Jonathan es que los verdaderos soldados están dispuestos a pagar un precio. ¿Estás dispuesto a pagar un precio? ¿Estás dispuesto a pagar un precio? Ahora sí. Primera de Samuel 14, versículos 4 y 5. Vamos a leer.
Cuando Jonathan ahí se alista con su siervo para ir a atacar de vuelta la guarnición de los filisteos, dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro había otro. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Nos dice que había un desfiladero, había como un pasillito, el cual había dos peñascos. Uno era Boses y el otro Sene. ¿Saben lo que es un peñasco? Una piedra grande, una piedra gigante. Hay otra más. Bueno, ahí está el desfiladero y allá se van juntando los peñascos. Esto tenía que hacer Jonatán y su escudero. Subir por esas piedras. Ahora, lo interesante son los nombres que esos peñascos tenían. Boses y Sene. Lindo nombre para un hijo. Boses y Sene. Ahora, la palabra Boses significa resplandecer, brillante. Algunos dicen como un espejo. Eso significa Boses. Así que cada vez que Jonathan subía, déjame la figura de Jonatán subiendo por Boses, él recibía ese resplandor. Algo le mostraba esa piedra. Dice que resplandecía. Así que el soldado tiene que aprender el camino de la confrontación. El verdadero soldado tiene que aprender el camino de la confrontación. Cuando nosotros subimos por Boses, nos está reflejando algo. ¿Cómo estamos? La palabra de Dios nos refleja cómo estamos. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Un filo nos conforta. Con Cristo todo lo puedo. Pero el otro filo nos confronta. Y muchos no quieren ese filo. Pero eso es lo que hace Boses. Refleja cómo estamos, refleja nuestra actitud, refleja qué estamos haciendo. ¿Seguimos avanzando o nos quedamos? Ese peñasco yo lo aplico a la vida, esas experiencias que Dios está usando para confrontarnos y hacernos que brillemos más que antes. Que ese reflejo de la palabra de Dios empiece a actuar en nosotros. Que en esa confrontación nosotros podamos ver cómo estamos y que empecemos a dejar que ahora Cristo empiece a brillar en cada uno de nosotros. Y eso hace Boses, nos confronta. A medida que Jonatán iba subiendo ese peñasco, yo me imagino que él iba diciendo: yo soy un guerrero, tengo que atravesar el miedo, tengo que atravesar el fracaso pasado, ahora es diferente, ahora ya voy con otra actitud, me refleja ese peñasco, cómo estoy. En la vida hay momentos que somos confrontados y eso hace parte del camino del soldado, algo que no se puede olvidar en la vida cristiana, es el reflejo más poderoso que yo tengo de la palabra de Dios.
Por eso, todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Todos los días. Porque eso nos confronta, pero al mismo tiempo nos anima, nos da fuerza. ¿Para qué? Para poder decir, yo soy un guerrero de Cristo y voy a derrotar al enemigo. No me voy a quedar en la mitad del camino, no voy a ser un líder mediocre. Voy a llegar a la cima y lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Y eso te lo va a dar cuando te reflejas en la palabra de Dios. Cuando dejas que la palabra de Dios empiece a transformar tus pensamientos. Ese pensamiento de derrota ahora es un pensamiento de victoria. Ese pensamiento de desánimo es un pensamiento ahora que te fortalece. ¿Por qué? Porque te estás reflejando en la palabra de Dios. Estás dejando que la palabra de Dios empiece a actuar en vos. Pero para eso tenés que ser confrontado. ¿Cómo estás hoy y cómo querés salir? Eso depende de vos. Eso depende de vos. Dios siempre habla. El tema es si nosotros escuchamos. El tema es si nosotros le estamos prestando atención. Porque el tema es que Dios es un Dios que tiene un silbo apacible y hay que prestarle atención. No podemos estar en el medio de un ruido y escuchar la voz de Dios. Ese es el tema. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Así que la Biblia dice que es como un espejo donde yo me reflejo y mientras voy en el camino de esta vida, ese reflejo a mí me confronta. Ahí es donde me dice, no estás bien en esto, no estás bien en lo otro, tenés que transformar, tenés que empezar a ser un mejor padre, tenés que empezar a ser un mejor hijo. ¿Por qué? Porque Dios es un buen padre, porque Cristo es un buen hijo, Cristo es un buen líder. Entonces ahora yo me empiezo a reflejar en la palabra de Dios. Y eso a mí me anima, me confronta, y ahí es donde yo voy transformando a la imagen de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te confrontó? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te confrontó? Jonatán me enseña que mientras voy por el camino voy siendo confrontado y la palabra me va perfeccionando de tal manera que en medio de los desafíos de la vida yo salga mejor persona, salga mejor parado, salga con más armas. Por eso Pablo, ahí en 2 Corintios 3:18 dice, todos, mirando como en un espejo la gloria de Dios, yo voy siendo transformado. ¿De qué? De gloria en gloria, a la imagen de Cristo. Como mirando a un espejo, la gloria de Dios. Por eso decíamos el último domingo, cuando yo entro en esa santidad de Dios, cuando yo abro la palabra, inspiro lo que la palabra de Dios me dice y puedo ver esa santidad, yo no puedo salir de la misma manera. No puedo salir de la misma manera. Porque soy confrontado con eso y eso a mí me transforma. Cada situación que yo voy viviendo me va a transformar, pero eso depende de mí. Si me quiero quedar en el capítulo 13 o si quiero avanzar al capítulo 14. Y eso depende de vos. Muchas veces nuestras oraciones es, Señor, quita todo enemigo del camino. Eso sería, Señor, hacémela más fácil. Y el Señor no quiere que seamos
confrontados. El Señor quiere que seamos confrontados, porque cuando yo soy confortado, corro el riesgo de no depender más de Él, de no abrir más la palabra para mirar ese espejo y ver la gloria de Dios. Y ahí es donde me la empiezo a creer yo. Ahí es donde todo pasa por mí. Soy yo el que derroté al enemigo. No fue Dios que está conmigo. Entonces ahí es donde corremos ese peligro. Y ahí es donde, como veíamos el domingo pasado, ahí es donde viene la disciplina de Dios. Ya, como decía Pablo, ya no soy yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y todo lo que hago, todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que hago es por Él. Yo no tengo fuerzas para hacer nada, no tengo creatividad para hacer nada. Él es el que está conmigo. Él es el que me fortalece, es el que me anima, Él es el que me da las ideas. Yo tengo que ser un buen soldado de Cristo. Jonatán estaba viendo el peñasco y nosotros tenemos el privilegio de ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos el privilegio hoy de entrar en la santidad de Dios y poder ser transformados. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Si no, no podríamos hacer nada de eso. Nada. Cuando nos acercamos al reflejo de la gloria de Cristo, todo lo que es Él, entonces se empieza a manifestar en nosotros. Empieza a ver ese reflejo. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a querer ser un mejor padre porque Él es un buen padre, porque me reflejo en Él. Ahora voy a querer ser un mejor hijo. ¿Por qué? Porque Él es un buen hijo. Él es un buen líder. Él es el que se empieza a reflejar en mí. Yo tengo que ir a Él y ver esa gloria, quedarme ahí en esa gloria. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que logré hasta ahora lo tengo como basura. Todo. Todo lo que trabajé, todo lo que estudié, todo lo que soy lo tengo por basura. ¿Con tal de qué? De conocerlo a Él. Toda la vida de Pablo iba en pos de conocer más a Cristo. ¡Wow! No de lograr lo que él quería, sino de conocerlo a Él. Porque cuando lo conocemos a Él, ahí es donde somos transformados. Ahí es donde nos confronta. ¿Y por qué estoy diciendo que los verdaderos soldados son los que están dispuestos a pagar un precio? Porque conocerlo a Cristo y servirlo a Él requiere un precio. Jesús dijo, el que quiere seguirme a mí, tiene que ser una buena persona. El que quiere seguirme a mí no puede tener ningún enemigo. Eso dice Cristo. El que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no paga el precio no puede ser soldado de Cristo. No se puede. No se puede. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede. O servís a uno o servís al otro. A los dos no se puede. ¿Y Jesús qué dijo? El que no está conmigo está tranquilo. ¿Está tranquilo? No. El que no está conmigo está en contra mía. No hay un tercer lugar. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. O estamos en el reino de luz o estamos en el reino de las tinieblas. No hay un tercer lugar. No hay.
para seguir a Jesús, yo me tengo que negar a mí mismo. Tengo que tomar la cruz y seguir. Y eso requiere de pagar un precio. No sería para tacaños. El reino de los cielos es para valientes, para verdaderos soldados. Soldados. Así que te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser un verdadero soldado? Cada uno contéstelo en su corazón. El otro peñasco se llamaba Sene. Sene significa espino o espina. Podemos ver que Jonathan estaba entre dos peñascos. Uno reflejaba la gloria de Dios y reflejaba cómo estaba él, y eso lo confrontaba. Y del otro lado tenía espinos. Era un peñasco donde esas piedras eran cortantes, resbalosas. Así que cada vez que Jonatán ponía sus manos para subir, como veíamos en la imagen, era un espino clavándose, era un espino rasgando su espalda. Era un dolor que él sentía cada vez que subía. Los espinos representan los dolores de la vida. El verdadero soldado aprende a manejar el dolor. Y déjame decirte esto y quiero que lo tomes en el nombre de Jesús, pero ya no luches más con ese dolor. Yo no sé para quién es esto en esta mañana, pero el Señor te dice, ya no luches más con ese dolor. Hay dolores que no se van a ir nunca. Pablo tenía un dolor. Él oraba todo el tiempo, Señor, quítame ese aguijón de la carne. Algunos dicen que era una enfermedad. Otros dicen que era medio corto de vista y que necesitaba de otra persona. Y como Pablo era Pablo, él no podía depender de alguien. Como Pablo iba a depender de alguien. Otros dicen que era el tormento de su pasado, pero sea lo que sea, Pablo oraba permanentemente. Señor, quítame este espino, quítame este dolor. Y el Señor no le contestaba, no le contestaba. Y a la tercera oración, a la tercera vez, el Señor le dijo, bástate mi gracia. No te lo voy a sacar. Bástate mi gracia, Pablo. Jesucristo era experto en dolores. Había hecho un máster. Arrancó con una diplomatura en dolores. Siguió con una maestría y terminó en un doctorado. Lo coronaron con espinos. Así que imagínense si hay dolores que los podemos llevar toda la vida. No luches más con ese dolor. Hay dolores que Dios permite, porque si no hubiera dolor, dejamos de depender de la gracia de Dios y empezamos a depender de nosotros mismos. Por eso va a haber dolores que Dios va a dejar, para que entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros, para que entendamos qué hizo Él, que no podíamos hacer nosotros. Eso va a hacer que no dependamos de nosotros mismos, que sigamos dependiendo de un Dios que nos ama
y que Él es el que quiere reinar sobre nuestras vidas. No que pongamos falsos dioses en nosotros. Ese dolor te va a mantener ahí. Todo lo que crece experimenta una dosis de dolor. Así que evadir el dolor es evadir el crecimiento. Alcanzar la promesa del Señor requiere verdaderos soldados que tomen la toalla, pero no para tirarla, no para rendirse, que tomemos la toalla para secarnos las lágrimas, para secarnos el sudor y seguir avanzando. Y eso se necesita de verdaderos soldados, soldados que no se rindan. Jesús dijo que no iba a ser fácil. No va a ser fácil en este mundo. En este mundo tendréis aflicción. No se van a ir las aflicciones, pero vale la pena. Vale la pena ser soldado de Jesucristo. Vale la pena. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero hacen que sea posible. Posible hacerlas, posible lograrlas. ¿Por qué? Porque hay fe en el Señor Jesús. Y todo lo que el Señor Jesús dijo que iba a hacer es un sí y amén. Y para eso se requiere fe. Pero en ningún momento dijo que iba a ser fácil. Y estamos en medio de una guerra. Depende de nosotros. El soldado no puede sacar la mirada de su enemigo. Él no puede sacar la mirada de esa corona que Jesús tiene preparada. Él no puede sacar la mirada de la meta, a dónde queremos llegar. Por eso pongamos la mirada no en lo que estamos viviendo. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y hay muchos de nosotros que hace años venimos contemplando nuestros dolores. Quitamos la mirada de Jesús y estamos centrando la mirada en nosotros. Si eso me hace bien, lo voy a hacer. Si eso me hace mal, no lo voy a hacer. ¿Pero qué? ¿En base a qué? A lo que vemos. No puesto los ojos en Jesús. Por eso, como hoy hablábamos a la mañana, si Dios te manda a ser misionero a un lugar que vas a durar 2 días porque te van a matar, ahí es donde no queremos ir. Porque eso nos va a traer dolor, eso nos va a traer pérdida de seres queridos. ¿Quién de los que estamos acá instruiría a un hijo a ser misionero para mandarlo al medio del pueblo musulmán? Menos de una hija, ¿no? Pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, si ese es tu plan, si ese es tu propósito, no voy a estar mirando mi ombligo. Voy a cumplir ese propósito. ¿Amén? Concluyo con esto. Quiero que cierres tus ojos. Le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Jonatán era un guerrero, un soldado que en medio de esos 2 peñascos, que aunque para atravesarlo él sentía ese dolor, algo lo estaba lastimando, algo lo estaba haciendo sangrar, él decía, yo tengo que ir y derrotar a los filisteos.
Esa era mi meta. Esa es mi meta. Esa es mi misión, decía Jonathan. Pero si pongo los ojos en Dios, si ponemos los ojos en Cristo Jesús, lo vamos a lograr, porque Dios está con nosotros. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, pero también nos dijo que no nos iba a dejar solos, que Él siempre iba a estar con nosotros. Así que todo lo que Él nos manda a hacer, si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, tenemos la victoria garantizada. Hay dolores que no se van a ir nunca, pero son dolores que son consolados por Cristo. Hay dolores que vos podés tener, hay dolores que vos podés estar viviendo por diferentes situaciones. Solo vos sabés cuáles son. Pero el consuelo del Espíritu Santo está ahí en esta mañana, tocando tu corazón, abrazándote. Y ahí es donde, cuando te acuerdes de eso, ya no va a ser con odio, ya no va a ser con amargura, ya no va a ser con rencor ni con resentimiento. Va a ser con un corazón moldeado y tratado, porque estuviste en medio de esos dos peñascos. La palabra te confrontó, el reflejo te mostró cómo estabas. Pablo le dice a Timoteo, ahí en su segunda carta, y quiero que lo recibas en esta mañana, que pongas tu nombre ahí, pero vos, poné tu nombre ahí, vos, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta mañana, Dios te quiere preguntar, ¿sos un hombre fiel? ¿Sos una mujer fiel a mí? Porque Él te quiere levantar como un verdadero soldado. Algo bueno viene. Algo grande el Señor está haciendo en este lugar. Y en estos próximos días se va a desatar. En estos próximos días lo vamos a ver, se va a manifestar, pero se necesita de verdaderos soldados. Soldados que tengan la mirada puesta en Cristo. Soldados que sean valientes, que sean líderes, no mediocres, sino líderes que a pesar de tener fracasos, usen esas fuerzas para seguir adelante, para hacerlo de otra vez, de otra manera.
Por eso el Señor te pregunta en esta mañana, ¿puedo contar con tu vida? ¿Puedo tenerte como hombre, como mujer fiel? Yo te animo a que te puedas poner de pie en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos conocés cada uno de nuestros fracasos. Vos conocés, Señor, cada uno de nuestros dolores, de nuestras angustias, todo aquello que hemos vivido que nos generó dolor. Padre, pero en esta mañana entendimos que no querés que nos quedemos ahí. No querés que seamos líderes mediocres. Querés que seamos líderes conforme a Jesucristo. Líderes que tomen la espada, líderes que, como Isaías, sino que digan, heme aquí, envíame a mí, Señor. Líderes que avancen, no que retrocedan. Líderes que estén dispuestos a dejar todo para hacer tu voluntad. Líderes que entiendan que nada es nuestro, que todo es tuyo. Pero líderes que entendamos que todo lo que vivimos es para tomarlo como experiencia y para salir transformados. Porque con vos, Señor, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No vamos de fracaso en victoria. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque nuestros ojos no están en las cosas de este mundo. Porque nuestros ojos no van a estar, Señor, en lo que cada uno vamos viviendo. Nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, en las cosas que valen la pena, Señor, en la vida eterna. Por eso alabamos tu nombre, Señor. Padre, por eso te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté descendiendo con poder a cada uno de nosotros. Señor, confrontándonos una vez más. Señor, reflejándonos cómo estamos. Señor, y haciendo que volvamos nuestra mirada a Cristo Jesús. Si hay alguien, Señor, que está viviendo en este momento con dolor, con angustia, con algún espino, Padre, que pueda bastarse en tu gracia. Y si está en tu voluntad, Señor, que quites todo dolor. Padre, pero que esos dolores no nos frenen, que esos dolores no nos derriben. Señor, yo te ruego que esos dolores, tu Espíritu Santo, Señor, generen nuevas fuerzas, porque vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. En el bendito nombre de Jesús.